noches, hacemos en vivo y en directo, entrevista verdadera aquí en la red. Esta vez es momento de debate. Tiene que ver con un tema que avanzó en el Parlamento hoy día. Estamos hablando de la despenalización del aborto en 3 causales específicas. Hoy día la Comisión de Salud del Senado aprobó la idea de legislar en este proyecto por 3 votos contra 2. Sigue todavía un camino todavía bastante largo para el proyecto, para que se apruebe o no el proyecto final. Vamos a debatir desde una óptica médica y es por eso que nos acompañan 2 profesionales médicos. Ramiro Molina es especializado en obstetricia y ginecología, adolescente, fundador del Centro Semera, que se dedica justamente a este estudio. ¿Cómo está, Ramiro? Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Beatriz, por la invitación. Ramiro le dice sí a un proyecto como este y estamos también con el médico Mauricio Besio. Él es obstetra y académico del Centro de Bioética de la Universidad Católica y él, claro, mira con reparos el proyecto. ¿Cómo está, Mauricio? Muchas gracias por acompañarnos. Buenas noches, gracias por invitarme. Lo primero, ¿por qué sí, Ramiro, a este proyecto que despenaliza el aborto en 3 causales específicas? Yo diría de que se recupera lo que siempre hemos tenido en Chile. Se produjo un hito muy extraño hacia el final de la dictadura, en la cual uno de los elementos que nos dejó de regalo fue justamente el cambio del artículo 119 del Código de Derecho Sanitario, en la cual prácticamente dejaba una apertura muy grande para que el ejercicio médico pudiese en un momento dado practicar lo que se llama el aborto terapéutico, sin decirlo terapéutico. Y lo transformó en una ley que prácticamente dejó a una interpretación muy compleja el tema de la interrupción del embarazo por causas médicas. Y prácticamente es muy curioso cómo está redactada. Yo creo que es interesante volverlo a ver y decir de que las palabras cuyo fin no podrá ejecutarse ninguna interrupción, ninguna acción cuyo fin sea provocar un aborto. Y además esta ley no tiene reglamento. Por lo tanto quiere decir de que toda la responsabilidad caía en el profesional. Pero ¿cómo interpretamos esto desde un punto de vista de la ley? ¿Por qué no a este proyecto de ley que busca despenalizar en 3 causales el aborto? Porque me parece que los abortos terapéuticos con tan riesgo vital la madre es un problema que nosotros resolvemos siempre y no hay ninguna discusión desde el punto de vista médico y no es necesaria una ley para eso. En cambio, las otras 2 causales, lo que sí van en contra de la ética médica, porque lo que estamos haciendo ahí son atentar contra la vida de pacientes. Uno puede entender las circunstancias y los contextos distintos de sufrimiento que puede estar viviendo una mujer o una familia, pero se puede justificar eso, tratar de solucionarlo eliminando la vida de un ser humano. Ese es el tema fundamental. Uno puede entender, digamos, las situaciones terribles que pueden estar viviendo, pero buscar una solución matando a un paciente, eso va contra la ética médica. Y así lo entiende el Colegio Médico. El Colegio Médico mantuvo la figura del aborto terapéutico en su código de ética hasta el año 2003, en plena democracia, cambió su código de ética y en este momento dice el artículo 8º, dice que toda intervención médica durante el embarazo deberá velar por el mejor interés de la madre y también del hijo. Por lo tanto, la ética médica es lo que se opone a este proyecto de ley. Ramiro y Mauricio, este es un tema para ustedes, y se los pregunto como son profesionales médicos, ¿es un tema sanitario o es un tema político? Yo diría que es bien interesante de las palabras que acabo de escuchar y que naturalmente es el planteamiento que hacen las personas que tienen una visión más bien filosófica frente al tema y que es comprensible y por lo tanto entendible, pero ese es un derecho de esas personas, pero el resto de la población no necesariamente tiene que pensar filosóficamente frente al tema. Perdón, y ¿usted está diciendo, Ramiro, que Mauricio más bien tiene una mirada filosófica que aplica a su ejercicio en la medicina? No él, sino de que él interpreta lo que significa lo que se ha debatido durante todo este periodo, tanto de discusión en la Cámara de Diputados como en el Senado. La verdad de las cosas que ha sido más bien un problema de carácter filosófico, en el fondo de hablar de que esto es antiético, que esto se podía solucionar. Usted dice más filosófico que sanitario. Es que no es sanitario, también es un tema de derechos. Primero, hay 2 elementos importantes. Es un tema que tiene que quedar claro de que para poder ejercer los derechos de una mujer
mujer frente a situaciones tan extremas como que es el riesgo de la muerte de una mujer, tiene que ser bastante claro el documento, de tal manera de que los profesionales no queden a la libre interpretación como lo tuvimos hasta ahora, y por lo tanto algunos piensan A y otros piensan B y otros piensan C. El problema son los límites. Cuando las cosas son absolutamente claras no hay la menor duda. Perdón, pero la medicina desgraciadamente no es así. Respecto a lo que plantea el doctor Ramiro Molina, Mauricio, respecto a esta mirada filosófica, por sobre a lo mejor un tema sanitario y por sobre el tema sanitario un tema de derechos. A ver, yo estoy de acuerdo que es un tema de derechos, pero es un tema, primero, de derechos fundamentales de la persona. Y aquí este proyecto de ley no respeta los derechos fundamentales de todos los seres humanos. Yo creo que esa es la discusión que no se ha hecho en este país. Perdón, ¿no hay una colisión de derechos entre los derechos de la mujer a decidir y los derechos de esa guagua que podrían hacer? Exactamente, es una colisión de derechos. Pero tiene que haber cuando hay una colisión de derechos, uno tiene que ver cuál derecho tiene mayor jerarquía. ¿Y a su juicio cuál tiene mayor jerarquía? La vida de un sujeto humano. Tiene mayor jerarquía que el derecho que tiene una madre sobre su cuerpo. Entendiendo las situaciones difíciles, pero no podemos solucionar un problema eliminando un ser humano. Si eso está en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Entonces, aquí la discusión tiene que ver a quiénes vamos a incluir en nuestra sociedad como merecedor del respeto de los derechos fundamentales. Es curioso, Mauricio, que se tome el tema, sí, solamente para agregar esto, que tome el tema de los derechos humanos y la posición que toman organizaciones que velan por los derechos humanos como Naciones Unidas, que porque ellos reconocen que hay una colisión de derechos, pero ante esta colisión de derechos ellos dicen nos inclinamos por la vida que ya es, o sea, la de la mujer respecto a la de ese hijo que podría ser o que podría llegar a convertirse en un ser humano. Entonces, desde ese punto de vista es cuando uno lo plantea en función de las posibilidades de la interrupción del embarazo a todo evento. Pero esta no es la situación. Entonces, la posición que toman de un punto de vista filosófico es como si estuvieran defendiendo ser antiabortos a todo evento, y no es así. Porque de hecho siempre lo hemos tenido en Chile. La ley que existía antes era exactamente con el respeto al derecho de los derechos humanos. Y el problema está en la definición, que para algunos es de tal magnitud el hecho de que el individuo es persona desde el momento de la fecundación, que prácticamente lo deja inerme frente a situaciones muy complejas. Y por lo tanto, frente a un problema de un riesgo de vida en la mujer, hay situaciones y hay causales muy precisas por las cuales en muchas oportunidades dependía más bien de la filosofía del médico, de si realmente iba a aplicar el lex artis. El lex artis puede ser aplicado. Yo le puedo poner un ejemplo muy claro. A ver, un ejemplo muy claro ocurre, por ejemplo, con el embarazo molar. El embarazo molar, para explicarle al resto de la población, en realidad se debe que es un verdadero racimo de uvas, que en vez de embarazo aparece un racimo de uvas, que naturalmente es anormal. Pero sin embargo, a veces este racimo de uva tiene un pequeño feto que se llama una mola embrionada. Pues bien, hay muchos colegas en Chile, o en muchas oportunidades algunos colegas, y en varias oportunidades han mantenido este embarazo prácticamente hasta las 24 o 25 semanas. Fundamentalmente porque es una mola embrionada y fundamentalmente porque ahí hay una vida que hay que defender. Sin embargo, el riesgo de eso es muy alto, porque significa de que en un momento dado ese embarazo puede tener una hemorragia que se muere la mujer, o bien, ¿no es cierto?, tener células que se desprenden y que dan origen a un coriocarcinoma, que es lo más grave que hay en la economía de la mujer. Le pongo un ejemplo muy claro, y eso en esta materia prácticamente solamente en Chile se aplica eso, porque Ramiro, uno lo ve en cualquier lugar del mundo. Mauricio, eso no es ciencia. ¿Cómo mira este ejemplo que da Ramiro Molina? Ningún médico ha sido condenado ni juzgado por interrumpir el embarazo o interrumpir el embarazo que está planteando el doctor Molina. Eso se resuelve por la lex artis médica y no hay ningún problema. No se necesita una ley para eso. Pero volvamos al tema. No confundamos las cosas, doctor. Por Está favor. confundiendo a la población usted. Por favor. Ahora, el otro tema, o sea, para mí la primera figura, yo no tendría mayor problema que se aprobara la primera figura. ¿Cuál? La de el riesgo vital de la de la madre. madre. Me violenta, eso sí, que tenga que estar por ley
establecido una conducta médica que es absolutamente conocida por todos los médicos. Es lo mismo que si uno dijera que la apendicitis aguda debe ser operada antes de las 12 horas. Mauricio, pero déjeme terminar. Ahora, pero por favor, doctor Molina, yo no me he interrumpido. Está muy bien. El tema es las otras dos figuras. Porque las otras dos figuras no estaban incluidas en la ley antigua. Sí, ya voy a pasar a esas figuras, pero es que le quería preguntar por el ejemplo que usted da, Mauricio. Porque yo conozco de relatos personales de mujeres y también de personas que trabajan en esto, matronas, por ejemplo, que dicen que, de acuerdo, efectivamente esto pasa. Los médicos deciden, cuando una mujer está en riesgo de su vida, practicar un aborto, y eso pasa en Chile. El tema es el momento, porque se llega, y esto es por temor a que haya un proceso judicial o por el sentimiento médico en ese momento, llegan hasta un punto en que la mujer corre riesgo muy latente de su vida y puede terminar perdiendo el útero, la capacidad de tener hijos. Se llega a un extremo a la hora de definir hacer un aborto para salvarle la vida. Le explico. Primero, yo no considero que esa sea una figura de hacer un aborto. ¿Por qué? Cuando uno atiende a una mujer embarazada, uno como médico tiene dos pacientes, la madre y también su hijo. A eso nos dedicamos los obstetras. Nosotros tenemos que velar que ambos lleguen a la mejor forma posible al término del embarazo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? De repente hay una situación de riesgo, una patología. Lo que nosotros siempre hacemos es tratar de prolongar el embarazo para asegurar la mayor sobrevida de ambos. Perdón, pero déjame explicarle... ¿Puedo explicar? ¿Terminar de explicar? Sí, no sé, solo para ir aclarando ciertos puntos, Mauricio, que no se nos pasen de largo, eso. Es que entonces uno hace esos esfuerzos, pero llega un momento en que uno llega al convencimiento que si sigue ese embarazo se puede morir la madre, y uno interrumpe ese embarazo, lo interrumpe para salvar la madre y también para darle la mejor posibilidad a ese hijo de sobrevivir. Pero entonces, ahora uno podrá discutir cuándo, si antes o después, es un tema de la prudencia médica que siempre tiene que actuar, pero nunca esos embarazos siempre lo hemos interrumpido en la Universidad Católica, en los hospitales católicos. Tengo una pregunta al respecto, ya voy a pasar con el doctor Ramiro Molina. ¿Pero ahí ustedes conversan con la mujer? ¿La mujer es la que toma la última decisión o es el equipo médico? Pero sí, siempre las decisiones médicas se conversan con la mujer. No, por supuesto, pero ¿quién toma finalmente la decisión? Entre los dos, obviamente. Para el momento preciso también. Claro, porque uno tiene que conversar, porque uno no tiene la seguridad. No, estoy de acuerdo, pero solo le preguntaba para ver quién tomaba esa decisión. No, la decisión siempre en medicina se toma entre los dos, se llega a un acuerdo con el paciente. Ni el paciente puede obligar al médico a hacer toda una decisión, ni el médico puede imponer una decisión. Yo he conocido relatos que no son así, por eso le preguntaba a Mauricio. Es que los relatos muchas veces son tergiversados. Por eso yo le creo a las mujeres que me lo cuentan. Escuche, no sé, lo que pasa es que uno puede tener una discusión, uno puede a posteriori decir, en realidad me demoré mucho. Esas cosas pasan en medicina, en todos los tratamientos, pero no significa que uno no esté velando por la seguridad de la madre y del hijo, ¿no? Ramiro, usted decía que Mauricio estaba... Yo no quiero hablar de Mauricio o de Ramiro, yo quiero hablar del tema. Y el tema es muy claro. La ley que nosotros teníamos deja interpretación absoluta del médico en ciertas situaciones. Y vuelvo a insistir, no es lo mismo tomar una decisión por un médico que tiene una filosofía A que otro que tenga una filosofía B. Y de hecho tenemos casos concretos que elementos que hay que interrumpir el embarazo no se interrumpió. Y no es un tema de que sea el médico el que ejerce la ley. Yo creo que el derecho tiene que estar en las personas y es por eso que hay que legislar. Y hay que legislar porque la ley que teníamos es de una amplitud y de un manejo que prácticamente los médicos van a ser responsables dependiendo en qué manos cae la mujer. Si es un médico o muy católico o no es católico. Y dentro de si es católico o es de una rama de la Iglesia Católica muy conservadora o menos conservadora. Y eso es un problema que lo tienen internamente. De tal manera que incluso va a depender desde un punto de vista de la teología y de la visión teológica que se tenga del tema. Y eso lo sabemos que está internamente. Es por ello que me parece que los derechos de las personas no tienen que ver directamente con la religión. La religión no puede ser la que comanda el derecho humano. El derecho humano se define por sí mismo y la religión es una asunción personal que uno tiene que aplicar y respetar. Creo que es un caso muy claro en Chile. En Chile es el único país que tenía una ley de este tipo que yo diría que es vergonzosa. Y por lo tanto con facilidad se utiliza el argumento, pero si los médicos solucionaban este problema.
Perdón, los médicos no tienen que solucionar los problemas, tienen que solucionar los problemas médicos, pero no introducirse en decisiones de derechos. Y es por eso que es necesario la legislación. Ramiro, ¿cómo toma eso, Mauricio? Yo no sé si aquí tiene que ver la religión con su posición. No tiene nada o no. que ver la religión. Yo estoy hablando de la ética médica, de la perspectiva médica. El código de ética del colegio médico se lo puedo mostrar. El código, uno puede decir que colegios médicos sean de la UDI o que sean católicos, todo. Déjeme terminar, doctor Molina. Ya, por favor. Sí, yo no he hablado, okay. Yo no he hablado. Estamos hablando de la ética médica. Los médicos defienden la vida de los pacientes. Eso sí, desde el tiempo de Hipócrates. Entonces, lo que estamos hablando, no estamos hablando de ninguna filosofía extraña, ni ninguna religión extraña. No, si los médicos tienen opiniones distintas. Sí, pero la ética... ¿Lees el código? El código de ustedes dos, digamos. Claro. ¿Por qué la opinión es distinta? Porque es evidente que pueden haber discusiones respecto a muchos temas, pero la ética médica siempre ha defendido la vida de los pacientes, y eso está en el código de ética. Mauricio, yo lo sigo y entiendo perfectamente su argumento, pero, a ver, lo que dice el doctor Molina, yo lo tomo porque yo he escuchado al rector de la Universidad Católica, a médicos de la Universidad Católica, a usted de la Universidad Católica, que tiene una posición y que tiene mucho que ver también con la base religiosa de una universidad como esa. No es así. Pero entonces es casualidad que sea todo lo que está en el paraguas de la Universidad Católica. Lo que pasa es que la Iglesia Católica defiende la vida de las personas, eso sí, pero la Universidad Católica no defiende esto por razones religiosas, lo defiende por razones de ética médica. Yo no quiero intrometerme en un tema de la Iglesia Católica, porque me parece que es una iglesia que me merece tremendo respeto. Pero y yo respeto lo que decido y lo que ellos decidan y lo que ellos hagan, y obviamente yo no me voy a meter en esa materia porque me parece que no es mi punto de vista. Mi punto de vista tiene que ver con el derecho de las personas, y el derecho de las personas no tiene que ver con la definición de cuándo empieza la vida o cuándo termina la vida, sino de que tiene que ver en ciertas materias muy específicas y muy concretas de tener las herramientas en mis manos para poder decidir lo que yo puedo hacer y lo que no puedo hacer. Fíjense que es más, yo le puedo poner un solo ejemplo. Fíjese de que cuando nosotros analizamos lo que significa el derecho canónico, fíjese que el derecho canónico hay algo que nunca lo enseñan. La tercera causal es por un problema de violación. Sin embargo, fíjese que si yo voy al derecho canónico, hay un artículo muy interesante que el mismo rector, cuando lo conversamos, dijo: voy a hacer lo que lo lean los canonistas. No sé si lo habrán leído ya o lo habrán enseñado. Pero fíjese de que si una mujer tiene 16 años o menos y por alguna razón se practica un aborto, no queda condenada por la ley del derecho canónico de la Iglesia Católica. Es decir, una persona de 16 años o menos interrumpe el embarazo y no se le aplica la pena de quedar excomulgada. Y hay varias excepciones más. Eso no lo enseñan nunca. Y aquí nosotros en Chile tenemos gente que han estado presa durante largo tiempo y en un volumen muy importante, que son menores de 16 años. Ramiro, Mauricio, quería volver a un tema que los dos mencionaron y quiero preguntarles ahí su definición. Los dos hablaron de un tema de derechos, que a mí me parece que es interesante tomarlo porque estamos hablando, yo creo en el derecho que tiene la mujer. Mauricio, usted planteaba el derecho de los dos, seres ahí, la mujer y su posible hijo futuro, el hijo que está cargando. Lo que pasa es que ahí también hay una manera filosófica respecto a de cuándo estamos hablando de un ser humano. Beatriz, ¿qué diferencia hay entre un feto de 40 semanas antes de nacer y un feto que está nacido? Justamente eso, que uno no ha nacido y el otro sí. ¿Qué diferencia hay ontológica? Esencialmente Mauricio, no hay nada. Este es un tema también muy filosófico, por eso... ¿Sabes lo que pasa, Beatriz? Es que los temas, cuando no está de acuerdo conmigo, es un tema filosófico. Yo no estoy de acuerdo contigo. No he puesto el debate del Ramiro Molina. Lo que acabas de decir, estoy 100% de acuerdo contigo. Pero con la diferencia de que no hay que hablar nacido o de 40 semanas. Tienes que hablar de que cuando se habla de la ley de una interrupción del embarazo, en la mayoría de las legislaciones del mundo no son más de 22 semanas de embarazo. Y el ley de aborto. Por lo tanto, en Chile y en lo que nosotros estamos discutiendo, Mauricio, no puedes inducir malamente a las personas a interpretar lo que se está haciendo. Claramente, en lo que se aprobó en la Cámara de Diputados son menos de 22 semanas y algunas causales menos de 18 semanas. Yo creo que el tema que discusión acá, y lo que no estamos de acuerdo ni doctor Molina ni Beatriz Sánchez, es qué estatuto tiene el ser humano que está en el útero materno. Ese es el tema real, porque de alguna manera
todo lo que son partidarios del aborto libre o de algún contexto, de alguna manera... Del aborto libre. Por favor, doctor Molina, Dijiste libre. el aborto libre y en cualquiera de los contextos, para hacerlo, para estar de acuerdo con eso, tiene que disminuirle el estatuto que tiene ese ser humano en gestación. Porque si no, no podría estar de acuerdo con eso, porque matar a un ser humano inocente violenta a cualquier persona. Entonces, por eso le digo, entonces, la única manera de aceptar cualquier tipo de ley de aborto es decir, mira, en realidad lo que está ahí no es igual a nosotros. No tiene los mismos derechos que tenemos nosotros. Y ese es el tema, Perdón, un segundito antes que se me vaya Ramiro, el tiempo. pero espéreme, lo que pasa es que quiero preguntarles algo de fondo a propósito de los derechos, que era algo que estamos hablando. Para usted, y muy cortito, nos tenemos que ir a pausa para volver con los otros temas. Ramiro Molina, para usted el derecho aquí prima el derecho de la mujer. Evidente. Y para usted, Mauricio, ¿cuál es el derecho que prima? Todo el derecho a la vida de ambos, eso es lo que prima. Y esa es la obligación médica, mantener la vida y la salud de ambos. Pero en el caso de decisión, aquí no prima el derecho de la mujer. Pero ¿por qué no? Uno tiene que considerar, pero lo que pasa en el caso cuando está en riesgo vital la mujer ni siquiera puede decir continúa el embarazo porque se va a morir. O sea, ahí es una decisión médica, se le explica a la paciente, pero interrumpe el embarazo. Estamos conversando con Mauricio y con Ramiro. Médicos tienen posiciones distintas respecto a lo que estamos discutiendo, que es el proyecto de despenalización del aborto en 3 causales. Vamos a volver después de la pausa y vamos a pasar a las otras 2 causales. Estamos viendo una sola. Vamos a pasar a la que habla de la inviabilidad del feto y la que tiene que ver con violación y aborto por violación. Hacemos una pausa y volvemos. Seguimos en comerciales discutiendo sobre el tema. Estamos hablando sobre el proyecto de despenalización de aborto en 3 causales. Avanzó hoy día en la Cámara de Salud en la Comisión de Salud del Senado. Estamos con el médico Mauricio Besio, estamos con Ramiro Molina discutiendo sobre el tema. Y a propósito de algo que me decía recién Mauricio, yo lo he dicho varias veces aquí mismo en este programa, yo en este tema soy activista. Yo estoy totalmente de acuerdo con la despenalización del aborto en 3 causales y lo digo para que quede de inmediato. Yo tomo aquí punto de vista, doctor Besio. Quería pasar a las otras 2 causales. ¿Te puedo hacer una pregunta, Beatriz? Hay más distancia, a lo mejor en el caso de Mauricio Besio, pero le quiero preguntar también a Ramiro Molina. Ramiro, dígame. ¿Te puedo hacer una pregunta? ¿Tú sabes, tienes estimación de que si se aprueba la primera causal, cuánto sería el total de interrupciones al año que tendríamos por esa causal? Estoy mirando una estadística, pero son muchas menos que las otras 2. 77 mujeres, máximo podrían ser 80 mujeres. Por año. Sí, pero estamos hablando por año en el caso de la primera causal. De peligro de la vida de la madre. Claro. ¿Y qué pasa con las otras 2? ¿Hay estadísticas estimativas? También, sí, hay estimaciones. Yo he trabajado en el tema de estimaciones con la gente del Ministerio de Salud. Y en el caso de inviabilidad fetal, por ejemplo. Y en el caso, por ejemplo, de la interrupción del embarazo por causales en las cuales es el feto inviable, varían aproximadamente entre 330 a 520. Y varía mucho porque resulta de que hay que tomar en consideración las estadísticas que se dan por la frecuencia de esas malformaciones. Algunos autores no tenemos, hay datos chilenos, pero en otros hay que usar datos extranjeros. Y Mauricio, no sé si tiene los datos. ¿Y en el caso de violación? Y en el caso de violación aún el tema es más complejo, porque en primer lugar no se sabe exactamente cuántos son el total de las violaciones en Chile, ni se sabe cuánto en Chile del total de violaciones terminan en embarazo. Pero para no cansar con estadística y cansándolos en esto, sin embargo la variación es muy grande. Podrían ser aproximadamente del orden de los 500 a los 1100 interrupciones del embarazo por causas de violación. Pero obviamente va a depender mucho de la información que nosotros obtengamos. Pero sin embargo, fíjate que en la tercera causal es bien interesante. De los países latinoamericanos que tienen interrupción del embarazo por causa de violación y en la cual tienen el derecho, solamente el 50% de las mujeres que tienen el derecho y el momento para poder practicarlo según su propia ley. Brasil, Colombia y México, Ciudad de México, fíjate que solamente el 50% de las mujeres acuden a interrumpirse el embarazo. Y finalmente, de ese 50% que acuden a interrumpirse el embarazo, terminan yendo, después de tener todo aprobado, prácticamente un 30%. De tal manera de que también ahí hay un proceso muy complejo de las personas que deciden interrumpirse el embarazo por una causal de violación aprobada, porque es complejo, es muy difícil para la mujer. A estas otras 2 causales.
la de inviabilidad fetal y la de violación. Ya. Primero voy a hacer también una aclaración de principio. Yo creo que hay un ser humano de momento de la fecundación. Por lo tanto, para mí es tan valiosa la vida de un ser humano dentro del útero como una vida, de lo que estamos aquí conversando. Como la vida que ya está. No, la otra vida también está. Lo que pasa es que está dentro del útero, pero está. Entonces, desde esa perspectiva, entonces, ¿qué es lo que es un feto con una malformación? Es un ser humano enfermo. Y la medicina le ofrece la intención y le intenta Perdón, curar. ¿pero enfermo o es inviable? Perdón, lo pregunto ver, médicamente, ¿no hay diferencia ahí? Hay pero por favor, doctor Molina, no, usted... digo que lo contesto después. No, ya después. Pero déjeme hablar. Déjeme, ya, ok. Cálmate, relájate. A ver, hay pacientes que son más leves, más graves, y pacientes que se van a morir porque tienen una enfermedad ominosa. Eso sucede también en la vida de los adultos. Hay enfermedades más graves que otras. O sea, una enfermedad que tiene un pronóstico ominoso es una enfermedad grave. Pero ese ser humano está vivo y está enfermo. No significa que uno tenga que matarlo. ¿Me entiende? Entonces, para mí es un paciente. Y ese paciente hay que darle por lo menos la posibilidad que viva lo que más pueda vivir. ¿Y no debería decirlo la mujer? Pero ¿por qué? A ver, la mujer puede participar en la decisión, pero una cosa es, la vida de una persona no puede depender de la decisión de otra. Ese es un concepto universal. No puede vivir alguien o alguien condenar a muerte a alguien por decisión de otro. Eso no puede ser. La vida de un ser humano tiene valor en sí mismo. Entonces, por eso digo, es un paciente. ¿Por qué vamos a matar a un paciente? Si un niño de 8 años está con un tumor canceroso que va a morir, ¿se le puede matar? Mauricio, pero ese no es un buen ejemplo. ¿Por qué no es un buen ejemplo? Porque estamos hablando de un niño que ya tuvo una vida, que tiene 8 años, estamos hablando y de un tumor, estamos hablando de Beatriz, casos porque como anencefalia. Mi colega da otra explicación clarísima. Déjeme terminar, don Molina, porque usted habla, estoy largo y nos conocemos de mucho tiempo en todos los debates, así que por favor déjeme entrar. Es un paciente grave. Por lo tanto, ¿por qué se le va a matar? Eso va contra la ética médica. Es una eutanasia intrauterina. Tendríamos que entrar en el tema de la eutanasia, pero es una eutanasia. El caso de la mujer violada. El caso de la mujer es una tremenda tragedia para ella. Y para mí me complica bastante. ¿Cómo se puede forzar, digamos, a una mujer a mantenerse en embarazo? Yo lo entiendo perfectamente. Pero la solución es a través de matar a ese ser humano. Esa es la pregunta, es a través de matar al ser humano. Yo creo que tenemos que buscar soluciones a esta altura del siglo XXI de los problemas sin matar a nadie. Mauricio Ramiro, lamentablemente se nos fue el tiempo. Termino solamente con usted, doctor Molina. Nos quedan poquitos segundos. Y después tengo un poquito mío porque él habla mucho. Poquitos segundos para terminar. Yo no he hablado nada. No he hablado. Mira, lo que podría decirle, Beatriz, es que cuando uno analiza las patologías de los niños que no son inviables, hay que tener la experiencia clínica cuando uno hace el diagnóstico de un niño que sabe que va a morir. Por ejemplo, en Chile tenemos un tema extremo, el tema de la acrania o el tema de la anencefalia. Ese niño va a morir y si no muere antes del nacimiento, va a morir después del nacimiento o en la primera semana. La pregunta es, ¿por qué yo tengo que martirizar a esa mujer en un concepto de que estoy asesinando a alguien si ese niño prácticamente desde un punto de vista incluso filosófico nunca pasó a ser una vida humana? Porque no ha tenido un contenido de vida humana. Ahí tiene un claro ejemplo. Lo siento, pero se nos fue el tiempo. Y se nos fue muy rápido y quedamos en la mitad de todo el debate. Así que los vamos a invitar para que esto no terminaba. Sí, pero déjeme hablar lo mismo que el doctor Molina, porque no fue así. No, pero yo creo que si hubiéramos estado con tiempo habría sido similar. Sí. No, yo no creo. Vamos a ver un resumen de noticias. Sí, porque sí. Yo conozco a don Molina. El don Molina habla y habla y habla. Y quedamos con las ganas de seguir debatiendo. Pero llegó hasta acá, vendrán otros debates seguro aquí en Entrevista Verdadera. Gracias por acompañarnos. Esta lista. Julia Vial viene Mentiras Verdaderas. Buenas noches.